de los cristianos, de nuestro amor por Cristo, dice: a quien amamos, aunque no le hemos visto, en quien creyendo nos gozamos, ¿verdad? Aunque ahora por algún poco de tiempo, si es necesario, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su primera carta, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y vamos a estar hablando de esto. ¿Cómo compaginamos pues todo lo que hemos venido aprendiendo en Romanos, desde el tremendo despertar que el Señor nos hizo saber que estamos muertos, que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, hasta decirnos que la paga del pecado es muerte, hasta decirnos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y nos vuelve en sí, nos despierta y nos hace sentir la perdición, el abandono, la lejanía, la constricción más profunda que puede sentir una persona. Y alabamos a Dios por ese dolor y por esa contristación o esa tristeza que produjo en nosotros, una tristeza desesperante cuando Él nos hizo saber que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Desde ahí y por obra de Dios fuimos despertados a esa conciencia, y desde ahí clamamos a Dios por misericordia y por perdón, llevados por el Espíritu Santo al arrepentimiento. El arrepentimiento, cambio de mente, un cambio de mente, es ir en una dirección y regresarme en una dirección contraria. Un cambio de mente con relación a lo que yo pensaba de Dios fue quitado, y ahora tengo una idea clara de quién es Dios. Con relación a lo que yo pensaba de mí mismo, fue quitada la idea que yo tenía de mí mismo, y ahora tengo el concepto que Dios dice que tengo. La idea que yo tenía del pecado fue quitada, y ahora tengo la idea clara de lo que es el pecado. Entonces, estar de acuerdo con Dios en estos tres conceptos es lo que trae el fruto del arrepentimiento verdadero. Es lo que te lleva ahora, la nueva naturaleza, a ser consciente de lo que Dios piensa, de lo que Dios dice de Él mismo. Y yo, al confesar a Dios, me pongo de acuerdo. Confesar significa ponerme de acuerdo. Cuando nosotros decimos que confesar nuestros pecados a Dios, no es porque Dios no sepa. Entre nosotros decimos: oye hermano, te voy a confesar algo. O sea, es algo que Él no sabe, pero yo se lo voy a decir. Cuando usted viene a confesarse con Dios, a confesar sus pecados a Dios, no es que Él no lo sepa, que Él lo ignore. Es que viene usted y se pone de acuerdo con Él en algo que Él dice: estás mal, estás en pecado. Dices que eres mi hijo, pero estás en pecado. Y entonces no le estamos diciendo nada nuevo, Él ya lo sabe, solo me estoy poniendo de acuerdo con Él. ¿Y qué es lo que merezco? Estoy de acuerdo con Él. Merezco que ya no sea tratado como un hijo tuyo, hazme como uno de tus siervos, pero el Señor en su misericordia corre a abrazarnos, ¿verdad? Nos perdona nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es bueno para limpiarnos, Él es fiel y bueno para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ya pasamos por ahí, nos llevó Romanos, nos llevó a conocer la gracia infinita, la preciosa y sublime gracia con la cual Él nos perdonó. Nos llevó a conocer la redención que hay en Cristo Jesús, las buenas noticias, porque solo entonces y hasta entonces el Evangelio es Evangelio. Mientras el pecador no sea consciente de la gravedad del pecado, las buenas nuevas va a decir: ¿y a mí qué?
yo no soy tan malo, yo no soy tan pecador. Vayan y predíquenle a las prostitutas, vayan y predíquenle a los que están en la cárcel, predíquenle. Y empiezan a decirte a todo mundo, el que necesita el evangelio, pero yo soy una gente buena. Mientras el pecador no sepa que es pecador y las consecuencias y la gravedad de haber ofendido a un Dios santo, las buenas nuevas, la muerte de Cristo, su sangre derramada en la cruz, no será más que una noticia más en el periódico de ayer. Pero cuando el Señor nos despertó a esa conciencia de pecado, nos hizo saber que hay una solución. Nos hizo saber que Él mismo había abierto un camino para que el pecador se acercara al Padre. Que había una forma en la cual la justicia santa de Dios había sido pagada, y fue con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cantamos Jesús el Mesías, el velo se rasgó, hubo temblor, hubo tinieblas, y el velo se rasgó en dos, dando a entender con esto, dice el escritor de Hebreos, claramente dando a entender que nos había sido abierto un camino hacia el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y luego nos llevó Romanos nos lleva Romanos entonces a los resultados de la justificación, a los resultados de la regeneración, y nos lleva a tener conciencia de una paz que tenemos para con Dios, una paz que usted no conocía, una paz que usted nunca había sentido. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que debe estar por encima de las circunstancias que le rodeen, cualquiera que sean estas. El apóstol Pablo lo dice de esa manera: una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por nada estáis afanosos, sean conocidas tus peticiones. No dice no te preocupes solamente y ya, sino dice tus oraciones, tus peticiones, tus situaciones, tus angustias, tus estrecheces, tus tristezas, tus preocupaciones tienen que ser puestas en el lugar correcto, y el lugar correcto es en la misma presencia de Dios, no en otro lugar. Sí puedes decirle a un hermano, ora por mí, y el hermano te va a decir, pues ponte a orar tú, ¿verdad? Sí oro yo, pero pues también nada me dejas orar a mí por ti y tú no oras, ¿verdad? Entonces como que no se vale eso. Dice, sean conocidas sus peticiones con toda oración y súplica, y ponlas en el lugar correcto. El resultado de esto, dice la Escritura, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Tenemos una paz para con Dios, una paz que el mundo no da, una paz que el mundo no conoce. Eso es lo que usted ha recibido después de la justificación, de la regeneración, de la llenura del Espíritu Santo. Esa paz va a venir cuando usted conoce la palabra de Dios, se llena del conocimiento de la palabra de Dios, y entonces usted ve, el Espíritu Santo le abre el entendimiento para conocer las fidelidades de Dios en el pasado, las promesas que Dios tiene para usted en el futuro, y usted es testigo de cómo todos los personajes de la Biblia, Dios fue fiel, y aquí también fue fiel, y aquí también fue fiel. Es el mismo Dios que me salvó, Él será fiel en guardarme. Él guardará mi alma, guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Él es el que está a tu lado. Él es el que está a tu lado, a tu sombra, es tu sombra a tu mano derecha, dice el Salmo 121, precioso, ¿verdad? Él guardará tu salida y tu entrada. Y entonces nos permite vivir en esa paz, resultado de la justificación, de la regeneración, de la llenura del Espíritu Santo, a través de la iluminación de la palabra de Dios. Probablemente habíamos pasado muchas veces por ese salmo, pero no había cobrado esa vida como ahora.
y el mismo salmo, y luego después vuelvo a pasar por ahí, y bueno, otra vez me vuelve a enseñar otra cosa, y otra vez, y cada vez que pasas por ahí, tiene para ti un vaso de agua fresca en el desierto, que te refresca, que te fortalece, que te consuela, que te anima, que te alienta para seguir adelante. Es la iluminación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. No tiene que ver con brincos, no tiene que ver con lenguas, no tiene que ver con caerse hacia atrás o hacia adelante o hacia un lado o hacia el otro. No tiene que ver con la risa santa, no tiene que ver con la borrachera santa y tantas cosas que me ha tocado ver en estos años, hermano, que se sacan de la manga quienes quieren cada vez más experiencias del Espíritu Santo. Dios es bueno, Él te ha llenado de su Espíritu Santo, ese Espíritu Santo ya mora en ti. Solamente ponte a leer la Biblia y pídele a Dios que te abra el entendimiento, que te dé entendimiento para comprender. ¿Cuánto tengo que leer? No, pues tienes que leer 5 capítulos. No empieces. Comienza con un capítulo, comienza con un proverbio, comienza con un salmo, pero comienza. Aliméntate. Eso quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, empezamos después de la justificación y los frutos de la justificación con la santificación y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios, y nos lleva al capítulo 8, del 6 al 8, santificación por el Espíritu Santo, es la pura obra del Espíritu Santo. Y entonces llegamos a los versículos 17 y 18. Por supuesto, hace 15 días hablábamos de la necesidad urgente de hacer morir las obras de la carne y traíamos el pasaje de los amalecitas y cómo era importante para Dios la orden, el mandamiento que les dio de que tenían que acabar con los amalecitas, una tribu mala, peligrosa, mortal. Eran malos. Le habían hecho mucho daño al pueblo de Israel y la orden había sido acaben con ellos, pero cuando Saúl fue con ellos, acuérdense, no rescató, salvó, perdonó al rey y a lo mejor del ganado. O sea, Dios quiere nuestra lucha contra las cosas de la carne, que acabemos con todo. Hablábamos de que no es tan drástico cuando consideramos la vida, la necesidad de que nos corten un miembro, una parte de nuestro ser, ¿verdad? Lo comparábamos a veces con el diagnóstico de cáncer y decíamos, pues es una cirugía muy agresiva, pero es necesaria. Córtele, ¿verdad? Córtelo, que se vaya el cáncer, que se vaya todo. Y así tenemos que ser de determinantes. Es que somos demasiado exagerados, hermano, no es exageración. La maldad del pecado es tal que si usted se descuida, no lo pueden separar ya del amor de Cristo Jesús. Bendita confianza al final del capítulo 8. Pero sí pueden. El pecado comienza arrancándole el gozo de la salvación, contristándolo, arrancándole el gozo de la salvación. Cuando el salmista estaba en pecado y es descubierto, se da cuenta, él dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando el cristiano pierde el gozo de su salvación, deja de brillar, deja de dar testimonio, le ponen una mordaza en su boca para no hablar del evangelio, ¿sí? Le ponen unos grilletes en sus pies para no andar en el camino de las cosas santas y le ponen unas esposas en las manos. El pecado son esposas en las manos para que no vaya y haga las obras del Espíritu, ¿sí? Que no se ocupe en las obras del Espíritu, en el Espíritu. Y decíamos pues lo importante que es hacer morir las cosas de la carne. Y luego la semana pasada traíamos también a través de la figura jurídica de la adopción lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y decíamos que el verso 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos de Dios. No somos como hijos de Dios, sino somos hechos hijos de Dios. Y el verso 17 y 18 que estaremos viendo en esta mañana nos llevará a conocer y a tener una conciencia cierta, una certeza, como lo expresa el apóstol Pablo, tengo por cierto, cuando dice él, tengo por cierto, o decía el Señor Jesús, de cierto, o sea, te quiero asegurar esto, y tienes tú que estar tan seguro de esto que te voy a decir, ¿verdad? De la glorificación garantizada por el Espíritu Santo. Y si hijos, dice el verso 17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hemos recibido el espíritu de adopción, y concluíamos por el cual, por ese espíritu que está en nosotros, podemos con esa confianza acercarnos a Dios y decirle papá, con una cercanía, con una confianza, con una confianza no abusiva. Hablábamos la semana pasada cuando Mefiboset fue traído a la presencia del rey. Él no perdía su conciencia de lo que él era, de lo que él merecía. Él no dijo, vaya, hasta que te acordaste de mí, te habías tardado. A ver, quítate de la mesa, ahora yo me voy a sentar. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Él no llegó decretando, declarando que sean abiertas puertas, que sean tumbados. No, nada de eso. Él llegó y dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires este perro muerto. Y el cristiano que ha sido consciente de sus pecados y que ha sido perdonado solo por gracia, no por algo que él merezca, sino solo por gracia, cuando nos presentamos delante de Dios, sí nos presentamos confiadamente, pero no confianzudamente. Sí nos presentamos ante Él confiadamente, pero no nos presentamos como igualados, ¿verdad que no? Nos presentamos delante de Él con una conciencia de no merecer nada. El salmista caía en este mismo pensamiento cuando él decía, Salmo 8 o 108, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hombre? No somos nada delante de la grandeza de este Dios. Entonces una conciencia de no merecer nada de parte de Él, y sin embargo fuimos hechos hijos de Dios. Cumplió todos los pasos para la adopción, cambió nuestra naturaleza a través de la regeneración, el Espíritu Santo, y ahora me dio vida nueva. Ahora, si hijos, verso 17, y si hijos, también herederos. Ahora, no quiere decir ese sí, no es un sí condicional, como si pusiera en duda el hecho de que somos hijos de Dios, sino que al contrario, dice, puesto que ya son hijos de Dios, como ustedes ya son hijos de Dios, les está diciendo, entonces ustedes también son herederos. Y entonces dices tú, no puede ser. ¿Cómo no solamente me perdonas la vida? ¿No solamente no me mandas al infierno?
O sea, ¿qué más puedo pedir? No me mandas al infierno, ¿qué es lo que yo merecía? Sino que también me das una herencia, me haces partícipe de una herencia y empiezas a leer por el Espíritu Santo lo que Dios te dio cuando ya te hizo su hijo. ¿A qué tienes? Iba a decir derecho, pero quiero corregir esa palabra. ¿A qué tienes acceso? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha preparado para ti, puesto que ya eres hijo de Dios? No solamente no te mandó al infierno, que era lo que merecíamos, sino que también te salva, te perdona la vida, te da vida nueva y te da el regalo que no mereces. Eso se llama gracia. Entonces, si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Ahí mismo en el 17, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ese, si es que padecemos juntamente con Él, igual, no está diciendo si acaso o un sí condicional nuevamente, sino que está diciendo, puesto que, dado que, como ustedes están sufriendo, están padeciendo juntamente con Cristo, entonces ustedes también juntamente con Él van a ser glorificados. Ustedes van a ser glorificados, ¿sí? Y quiero que vayan conmigo, por favor, a la primera carta de Juan, capítulo 3 de primera de Juan, verso 1. ¿Ya está ahí conmigo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no le conoció a Él. Amados, ¿dónde están los amados? No vinieron, ¿verdad? Pues se fueron a la otra iglesia, ¿no? ¿Dónde están los amados? Dice el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios. Todavía no se nos manifiesta, todavía no se nos revela, se nos descubre lo que hemos de ser. Pero ahora, esto sí es cierto, de esto tengo la plena seguridad. ¿Sí? Ahora somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se manifieste? El Señor Jesús. Seremos semejantes a Él porque le vemos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Seremos semejantes a Él. Juan capítulo 6, por favor. Evangelio de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay un paso que está todavía pendiente de cumplirse en usted y en mí. Le comentaba yo a usted que lo que el Señor ha preparado para sus hijos tiene que culminar con la glorificación. Todo cristiano genuino, nacido de nuevo, sea consciente o no sea consciente, tiene que vivir a la luz de la esperanza de la gloria. O sea, tenemos que saber qué estamos esperando. Aunque Primera de Juan nos dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sí sabemos que ahorita somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer, dice la Escritura, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. ¿Cómo es que vamos a ser semejantes a Él? Vamos a ser perfeccionados. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El Señor ya comenzó la obra en nosotros, ¿no? El Señor ya me conoció desde antes. A los que antes conoció, a esos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¿Sí? Y desde la justificación hasta la glorificación no hay ningún riesgo de pérdida. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo le resucitaré en el día postrero. No hay pérdida, no hay riesgo de pérdida. Si el Señor ya te conoció de antemano, el Señor ya te despertó a la conciencia de pecado, el Señor ya te trajo a la gracia por su Espíritu Santo, te hizo reconocer tu pecado y arrepentirte de tu pecado. Él ya comenzó el trabajo en ti y no va a dejar de trabajar en tu vida hasta que te presentes santo y sin mancha y sin arruga delante del Padre. Quiere decir que desde la justificación hasta la glorificación nadie se puede perder. Nosotros podemos, para fines de estudiarlo, podemos separar cuando el hombre natural vive sin Cristo y cuál es su forma de vivir, pero nosotros tenemos que, al ser guiados por el Espíritu Santo, dar a conocer que el Señor es el que me ha mandado a conocerle y ser conscientes de la luz de la esperanza de la gloria. Tenemos que saber qué es lo que nos espera. Y lo que la Biblia sí nos dice es que seremos glorificados. ¿Cómo va a ser esto? A través de la resurrección. Dice 1 Corintios 15. Dirá alguno, ¿y cómo resucitan los muertos? Dice 1 Corintios 15, nos da todo un estudio acerca de la resurrección. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes de esa esperanza de la gloria. Debemos de tener una confianza absoluta en Jesucristo como Señor y Salvador. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y de lo que el Padre me da a mí no va a perder nada. Ni un solo grano, dice la Escritura, cayó a tierra. Ni una sola palabra cae a tierra. Todo se cumple lo que el Señor ha dicho. Y Él te ha prometido que te va a llevar a la gloria, y Él te va a llevar a la gloria. Seamos conscientes o no conscientes, pero tenemos que tener una claridad de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Cuál es ese premio del supremo llamamiento en la vida del creyente? ¿Será suficiente con venir a la iglesia? ¿Es suficiente venir y cantar? Bueno, venir y leer y orar y cantar y luego ya irnos, ¿será suficiente? No. La Escritura nos manda a un premio del supremo llamamiento. ¿Dónde está ese premio? ¿Dónde está ese llamamiento? ¿De qué nos están hablando? El Señor ha prometido llevarnos a la gloria y Él lo hará, sin duda. Vamos a ir, por favor, al capítulo 17 del Evangelio de Juan y empezamos a ver todo lo que el Señor promete que hará con sus hijos. Capítulo 17 de
del Evangelio de Juan, en esa preciosa oración sumo sacerdotal que Jesús estaba haciendo al Padre. Dice la palabra de Dios en el verso 3, ¿ya lo tiene? Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El Señor ha prometido llevarnos a su gloria. El Señor quiere que participemos no solamente de su justicia, sino también de su gloria. Cristo lo que ha hecho en nosotros, además de libertar a los creyentes del pecado y de la muerte, además de capacitarnos por el Espíritu Santo para cumplir la ley, y mucho más arriba, mucho más alto que la ley. El creyente no fue solamente para cumplir la ley, el creyente fue capacitado para cumplir más de la ley, cambiar la naturaleza, investirnos de poder para la victoria. El Espíritu Santo hace esto, confirma que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Como garantía de la gloria última y definitiva. Ese es el premio del supremo llamamiento del que habla el apóstol Pablo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Y pudiéramos decir, hermano, que la máxima meta de Dios para tu vida es que te hagas cristiano. ¿Nada más? No. De quitártelo borracho. No. ¿Cuál es la máxima meta del Señor? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te salvó? Para glorificar su nombre. Y no, ningún grado de glorificación que tú puedas darle al Señor en esta tierra se compara a la gloria que tú podrás darle cuando te encuentres con Él en el cielo. Ese es el propósito del Señor, que sea glorificado. Romanos capítulo 8, versos 17 y 18, vemos una ganancia incomparable de los creyentes por medio de la gloria de Dios que Él nos garantiza a través del Espíritu Santo. Nuevamente, desde la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación, la glorificación, pareciera como que estas cosas se pueden estudiar por separado. Sí se pueden estudiar por separado, pero no van separadas, todo va junto. Justificación, redención y la glorificación. El Señor Jesús, conocemos el pasaje en Filipenses, donde dice que la humillación del Señor Jesús, cómo fue estando en la condición de hombre, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, el Señor Jesús, aquí en Filipenses nos narra la humillación de Cristo, los sufrimientos de Cristo en su humanidad, pero también vemos la exaltación. Y hermano, lo que el Señor ha hecho contigo todavía no termina. Por su misericordia te ha traído, te ha llamado. El Espíritu Santo está trabajando en ti. El Espíritu Santo te está santificando.
te está iluminando, te está guiando, pero el trabajo no está terminado. Le decía hace un rato de las promesas que el Señor, de lo que el Señor ha prometido que hará con usted, hay una que está pendiente y esto se llama la glorificación. Este evento será hecho cuando usted esté en su presencia, ya sea porque usted muera antes que el Señor venga, o sea en el rapto, cuando el Señor venga por su iglesia, usted va a ser llevado a la presencia de Dios, pero usted tiene que ser glorificado, tiene que ser transformado. Dice la palabra de Dios que esto corruptible no puede heredar ¿qué? Incorrupción. Esto mortal no puede heredar inmortalidad. Tenemos que ser transformados. Y esa transformación se da en el momento que el cristiano, que el creyente muere, es transformado para estar en la presencia de Dios. Es completada la perfección, la santificación, y entonces para estar en la presencia de Dios. Y le decía yo que tenemos que ser conscientes de esa esperanza, porque solo conscientes de esa esperanza vamos a poder ver los sufrimientos, lo que nos rodea, todo lo que tenemos que estar atravesando en esta tierra como hijos de Dios, y vamos a saber que hay una balanza, un contraste que me está mencionando aquí Romanos 8, en el verso que nos está ocupando esta mañana. Esa gloria que el Señor pondrá en usted y en mí cuando Él se manifieste no tiene punto de comparación con esta vida. Nada se puede comparar con esa gloria. Hace tiempo hacía yo esta observación y decía, lo que el Señor hace en la vida del creyente es restaurar al hombre que cayó en el huerto del Edén. Es decir, Adán perdió la imagen de Dios, y cuando usted es llamado al arrepentimiento, el Espíritu Santo, la obra de Cristo a través del perdón de pecados, restaura la imagen de Dios en su vida. Y decía, y vuelve a ser entonces el hombre así como Adán, así como estaba Adán en el paraíso. Y decía yo, no puede ser. Creo que esa condición de Adán, aunque era perfecta y reflejaba una gloria, y eso se perdió cuando cayó Adán, cuando el hombre es restaurado, cuando el hombre es perdonado, es traído, pero ya no es a la estatura de Adán, sino ahora es a la estatura de un hijo de Dios. ¿Sí me explico? O sea, percibo que es una condición más sublime todavía que la gloria que tenía Adán de impecabilidad en el huerto del Edén. Adán perdió su inocencia y su condición libre de pecado, y perdió la gloria, la dignidad y la honra. Pero la glorificación del creyente es el propósito de completar lo que Dios empezó. Y esa gloria, hermano, es mayor que la que tenía Adán antes de la caída. Es más alta, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, cuando habla de los herederos, el apóstol Pablo, Dios, a través del apóstol Pablo, hace énfasis en la gloria de los creyentes. Y esa gloria relacionada con la adopción como hijos. Nuevamente, no dice que si es que cumples con eso, no, puesto que son hijos de Dios, también eres heredero de Dios, con todos los derechos, como ya lo comentábamos la semana pasada. El Señor nos ha hecho herederos de Dios. Nosotros somos los herederos.
Usted es llamado a una herencia. El apóstol Pedro nos dice que a una herencia incontaminada, a una herencia inmarcesible, a una herencia grande, reservada en los cielos. Usted es llamado a una herencia. Y esa herencia, usted viene y tiene acceso a esa herencia, reservada en los cielos. Pero ¿quién es el dador de esa herencia? Cuando una persona aquí en la tierra muere y hereda sus bienes, pues esos bienes tienen un límite, ¿no? Y si son repartidos conforme a la ley que nos gobierna actualmente, pues una parte equivalente se le da a cada uno, y a lo mejor, bueno, pues si tenía 10 pesos y tiene 10 hijos, pues le tocan de 1 peso a cada hijo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? La fuente o el dador de esta herencia es el Dios omnipotente. Es el Dios que es el dueño de todas las cosas. ¿Sí me entiende? Y entonces, ¿de qué tamaño será la herencia que le toca a usted? Hágale cuentas, hermano. Porque a lo mejor usted está esperando muy poquito y no, hágale cuentas. Dice el Señor: mío es el cielo y mío es la tierra, mías son todas las cosas, todos los animales del campo son míos. Si yo tuviera hambre, ¿qué te ando pidiendo a ti? ¿Verdad? Cuando hablaba de, ¿para qué quiero que me traigas un sacrificio? ¿No? Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Pero Él es el dueño de todas las cosas. Y ese Dios omnipotente, dueño de todo el universo, creador del universo, es aquel que le ha hecho heredero a usted. Heredero de Dios. Usted viene a ser heredero de Dios. Y coheredero con Cristo. ¿Qué significa coheredero? ¿Qué significa la parte, el prefijo co? A un lado de, junto con Cristo, heredero, junto con Cristo. Ahora, ¿cuánto de todas las cosas que son de Dios le dio como herencia al Hijo? Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero. Y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, a quien constituyó heredero de todo, a Cristo, y usted coheredero con Él. Coheredero con Él. La gloria que me diste, dice el Señor Jesús en Juan 17, les he dado. Esa gloria que tú me diste, la que tenía antes que el mundo fuese, esa yo ya les he dado a ellos. Es parte de la gran herencia el ser glorificados. Pero esto, hermano, no es para que venga a sentirse algún tipo de jactancia o presunción, ¿verdad que no? Sino de glorificación. Cuando el apóstol Pablo dice: he acabado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo tanto me está guardada la corona de la vida, una corona, un premio. Pero dice el apóstol Pablo, pero no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, usted ama su venida, la Escritura dice que le está guardada una corona. Y siempre que pienso en los galardones que el Señor tiene preparados para sus hijos, entre ellos coronas. Hermano, tengo que hablar de esto, pero no quiero perderme. Va a haber diferente grado de gloria para cada creyente. No va a ser igual. Después me recuerda para ver si alcanzamos a hablar un poquito de esto, pero lo habla la Escritura cuando habla acerca del tribunal de Cristo. Pero cuando viene a mi mente la palabra galardones, recompensas, conforme a lo que hayas hecho mientras estabas en esta tierra, en esta vida en Cristo, siempre pienso que ese día cuando se entreguen las coronas,
Será muy triste que todos estén recibiendo sus coronas y tú te apartes de ahí avergonzado, dice la palabra de Dios, para que no os alejéis avergonzados, porque no tendrás una corona que te haya sido dada por haber vivido de manera digna de un hijo de Dios. Quienes reciban su corona, esa corona, irán y se postrarán a los pies del Cordero y la dejarán a sus pies, porque solo Él es digno de recibir toda la honra. Solo Él es digno. Entonces, toda la gloria que el Señor nos va a dar cuando estemos en su presencia, sí es algo de anhelarse, sí es algo que ha de consolar y animar nuestros corazones mientras estamos en y más en tiempo de oscuridad aquí en la tierra. Pero no somos dignos de esa gloria. Nosotros iremos y la postraremos, postrados la entregaremos a los pies de Jesús. La fuente de la gloria es nuestro gran Dios eterno, que no tiene principio de días ni tendrá fin de días, quien vive desde la eternidad hasta la eternidad, quien es el creador de todas las cosas. Y me pierdo, hermano, en mi pensamiento cuando empiezo a pensar en la eternidad pasada. El predicador Spurgeon lo expresaba cuando no había nada más que Dios y no le hacía falta nada. Él estaba completo. No había ni un ángel todavía y no le hacía falta nada. No había creado a nadie ni nada. Y Él era completo y no le hacía falta nada, porque el Señor es suficiente. Ese Dios es quien le hace a usted heredero, quien le ha hecho a usted partícipe de la recompensa de la herencia. Hay un pasaje, quiero que vaya conmigo, en Mateo capítulo 25, y hay muchos pasajes donde se habla acerca de la herencia, pero el Señor Jesús citó algunos cuando en esta tierra Él estaba hablando. Mateo capítulo 25, y está ahí un pasaje donde dice la palabra de Dios. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Qué les va a decir a los de su derecha? ¿Usted se va a la derecha o usted se va a la izquierda? Pues yo lo veo muy hecho a la izquierda, hermano. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad. Hereden, reciban, les corresponde, les pertenece. ¿Qué cosa? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego ya dice por qué. Y luego, entonces aquí está, venid benditos de mi Padre. Hay una herencia, hay una herencia. El Salmo 73 dice que Dios es mi mejor herencia. Lamentaciones 3:24 dice Jeremías ahí en Lamentaciones que Él es mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Lamentaciones 3:22. Mi porción significa mi herencia. Entonces es mejor la herencia. Hay un pasaje ahí en el mismo pasaje de Mefiboset que leíamos la semana pasada. Más adelante, en una ocasión cuando el rey salió a la guerra, hubo alguna guerra, alguna situación difícil, y el rey corrió peligro, y entonces regresa al fin el rey, y Mefiboset se alegra, y algo pasa.
Pero hay una expresión de Mefiboset que dice: con que tú estés bien es suficiente. Qué bueno que tú ya regresaste. Ahora sí que las cosas materiales que se pierdan. No decimos así, hermano, cuando nos pasa algo: mira, menos mal, topen las cosas materiales. Lo bueno es que tú estás bien. Bueno, pues así decimos. Cuando nos damos cuenta que el Señor es mi porción, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Decía el salmista, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso tiene que ser suficiente en nuestras vidas. Y cuando estemos en su presencia, no vamos a estarle reclamando coronas o medallas o galardones. Todo le corresponde a Él, amén. Todo le corresponde a Él. Coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Efesios capítulo 1 y verso 3, por favor. Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hebreos 1:2, ya lo citábamos ahorita, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todas las cosas, ¿sí? Y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que Cristo... Escúchelo bien, a esto me refería cuando le decía yo que usted tenía derecho. No, usted tiene acceso. Todo lo que Cristo reciba por derecho divino, todo lo que Cristo reciba por derecho divino, nosotros lo recibiremos por gracia divina. No como un derecho que exigimos, sino como un regalo inmerecido. Amén. ¿Qué más recibiremos? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, por favor. Y con esto en mente, vamos viendo a cuánto, si se le puede poner una cantidad, a cuánto asciende su herencia. ¿A cuánto asciende? O sea, ¿a cuánto asciende la gloria que usted va a recibir? Y se va a ir para atrás, hermano, cuando vea la cantidad de ceros que hay en esa herencia que le corresponde, que le ha sido dada. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué le fue dado? Se sentó en el trono a la diestra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Usted es coheredero con Cristo. Y verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Él se sentó con su Padre en su trono, así Jesús, dice aquí: le daré que se siente conmigo en mi trono. Y tengo que insistir que esa riqueza no le corresponde, no nos corresponde como un derecho, sino como una gracia. No sea que usted vaya a hacer lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Que ande reclamando su herencia antes de tiempo y se aleje, se vaya de la casa de su padre.
Dice el apóstol Pablo, nos lo dice: nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de ¿qué? De tener. Usted no se exalte antes de tiempo, porque el mismo Dios dice: a su tiempo, Él mismo te va a exaltar. Él te va a exaltar a su tiempo. Lucas capítulo 22 y verso 30, y estamos viendo la extensión de la herencia. La extensión de la herencia. Lucas 22. Desde el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Yo pues os asigno un reino, dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿No le parece glorioso esto, hermano? El Señor ha preparado lugares para que usted y yo nos sentemos a comer y a beber en su mesa. Me conmueve este precioso canto, y se lo compartía a mi esposa en la semana, que dice: tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. ¿Qué podemos decir? Gracias, Cristo, ¿verdad? Gracias. Gracias. Es un lugar inmerecido. Pura gracia. Bendita gracia de nuestro Señor. Pablo se expresa de Jesús diciendo que Él se hizo pobre para que nosotros con su riqueza fuésemos ¿qué? Enriquecidos. Hablando todavía de su herencia. Ahora, hermano, termino. Me queda una hoja más y la voy a dirigir a lo que decía mi hermano Josué cuando comenzábamos esta mañana. Vaya por favor a Romanos 8. Quienes hemos sido lavados en la sangre de Cristo, quienes hemos sido justificados, quienes hemos sido regenerados, quienes estamos en espera de ser glorificados, vivimos anhelando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis dice: sí, ven Señor Jesús, ¿verdad? Vivimos conforme a la voluntad de Cristo. Usted y yo no estamos más atados a esta tierra. Sus afectos no son más en esta tierra. Y nuestra vida debe dar testimonio de esto. Sus afectos no están aquí en esta tierra. Nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos una perspectiva eterna. Cuando usted piensa en el futuro, no piensa en el futuro de aquí a 10 años. Usted debe pensar de aquí ¿a dónde? A la eternidad. No sé si hace algunos domingos se lo compartía, pero cuando alguien estaba trazando los surcos de la tierra, cuando se estaba arando la tierra, tenía que mirar dos cosas en el horizonte. Algo que estuviera más cercano y luego algo más al fondo. Y eso le permitía hacer los surcos bien derechitos, ¿sí o no, hermano Pedro? Ya estoy viendo que está diciendo que sí.
Entonces, si usted quiere hacer surcos derechitos, usted se fija en un árbol que esté al final del barbecho y luego, no sé, en la punta de un cerro por allá más en el horizonte. Y eso le permite ir derecho, ir haciendo surcos derechos. Bien, cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios está planeando su vida aquí en la tierra, usted debe de hacerse la misma pregunta. Póngase una meta de aquí a 10 años y usted diga, muy bien, esto que estoy haciendo ahorita, esto que estoy estudiando ahorita, esto que estoy construyendo ahorita, lo que estoy emprendiendo ahorita, ¿me va a servir de aquí a 10 años? Si la respuesta es sí, entonces diga, ¿y me va a servir para la eternidad? Y probablemente va a decir no. Y tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque aunque me va a servir para dentro de 10 años, no me va a servir para la eternidad. Entonces lo que no es útil en la eternidad es eternamente inútil. Los hijos de Dios tenemos una perspectiva eterna. Verdaderamente nos ocupamos en las cosas de Dios, con la mira puesta en el cielo. Somos útiles a Dios para su servicio aquí en la tierra. ¿Sí es útil o no es útil, hermano? No le estoy diciendo que sea inútil, sino es útil o no es útil. ¿Sí? Somos útiles para el servicio aquí en la tierra. Somos libres de deseos y motivaciones terrenales. No solamente no lo que hacemos, sino aún lo que deseamos y lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo. ¿Qué nos motiva? Probablemente nos encontramos con que estamos haciendo cosas correctas, pero con deseos y motivaciones incorrectas. Pero el Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, aún sus deseos y sus motivaciones son para la gloria de Dios. Esto no es una utopía inalcanzable. Si bien es cierto que estamos totalmente conscientes de que no lo seremos completamente en esta tierra, pero sí nos movemos en esa dirección. El apóstol Pablo lo dice, no que yo ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? La glorificación. La glorificación. Ahí es donde termina. Esa es el objetivo final hacia donde tenemos que estar dirigiendo nuestros pasos. Usted y yo, como creyentes fieles, dando frutos en su tiempo, su hoja no cae y lo que hace el Señor lo prospera porque es para su gloria. ¿Sí es así? Usted tiene una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, por eso se purifica cada día, así como Él es puro, ¿verdad que sí? Entonces, su vida va a tener que ser probada a través del sufrimiento. El apóstol Pedro nos lo resume de manera tan concisa cuando dice que así como el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, su vida, su fe, tiene que ser probada para que siendo probada sea hallada en alabanza, honra y gloria para Él. Hermano, el sufrimiento es una parte integral en el proceso de la madurez, no hay de otra. ¿Quiere usted madurar en Cristo? Va a tener que pasar por sufrimiento. Sufrimiento. Partiendo de que estamos en un mundo hostil que está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el maligno. Si usted vive piadosamente, sufrirá persecución, pero estamos en un cuerpo corruptible que se enferma, que se muere.
nuestros seres amados, nuestros seres queridos, nuestros hijos preciosos. Su cuerpo es corruptible, se enferma, se desgasta y se muere. Nuestros padres amados tienen un cuerpo corruptible. Estamos en el mundo y el sufrimiento vendrá a nosotros, sin duda. Y el apóstol Pablo, en este pasaje que nos ocupa esta mañana en Romanos, nos alienta en el verso 18 y también lo hace en Corintios, en 1 Corintios. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 4, con esto estoy terminando. Perdón, es 2 Corintios capítulo 4 y dice el apóstol Pablo: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Verso 14: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de los muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. El sufrimiento es una parte integral en el proceso de la madurez del cristiano. Grábese esto: la calidad de nuestra vida terrenal, glorificando a Cristo, va a afectar, se va a reflejar en la cualidad, o sea, en la calidad de su vida celestial. Nuevamente, no todos recibirán la misma nivel de gloria, pero de esto podemos platicar en otra ocasión. Terminamos en Romanos 8 con el verso 18, con la certeza que el apóstol Pablo lo expresa: tengo por cierto, una expresión que se hace después de que se hace un cálculo muy concienzudo, un cálculo muy cuidadoso, y él dice: tengo por cierto, me consta, ya hice la cuenta, la contabilidad, ya hice la suma de todo lo que se tiene que gastar y todo lo que va a entrar y lo que va a salir, y después de hacer un balance, estoy seguro de lo que les voy a decir. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice: tengo por cierto. ¿Qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que éstas sean, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se comparan. ¿De qué tamaño es tu aflicción? Si es hallada tu fe en alabanza, honra y gloria, eso abonará para que la gloria que el Señor te dé en su presencia sea de mayor peso. ¿De qué tamaño es tu aflicción? ¿Qué tan difícil, qué tan densas son las tinieblas por las que estás pasando? Glorifica a Dios y abona al gran peso de gloria que está preparada para ti, hermano. Vamos a orar.